porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y estaré conversando hoy con Mariana Cruz Murueta. Ella es maestra en estudios en desarrollo y educación e integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Mariana, muchísimas gracias por estar aquí y para arrancar, me gustaría que te presentaras, que nos digas qué has hecho, cuál ha sido tu desarrollo profesional, tus intereses profesionales y por qué estás en la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Cuéntanos. Perfecto, muchas gracias Sonia por la invitación, es un gran honor. Pues mira, te cuento, yo soy, como bien decías, tengo una maestría en estudios en desarrollo y el trabajo en este sector me fue llevando a los temas educativos porque en el mundo del desarrollo algo que fui descubriendo y que bueno, no soy la que lo descubrió, pero que uno sí se va dando cuenta que para que algo cambie sustancialmente o estructuralmente en un contexto donde el acceso a la educación es muy difícil, donde las poblaciones se encuentran en situaciones muy vulnerables, lo único que se vuelve un espacio seguro es la escuela y por ende la educación, ¿no? Realmente transforma la vida de los niños, las niñas y los adolescentes y también como que les brinda la posibilidad de plantearse nuevos sueños, sobre todo en contextos de mucha dificultad. Yo empecé en la educación en desarrollo curricular en la Oficina Internacional de la UNESCO en Ginebra. Fue una experiencia muy gratificante porque además me tocó trabajar no solo para México, sino para toda la región. Y ahí fui aprendiendo mucho los sistemas educativos aquí, ¿no? En nuestra región y también mucho en el Caribe, en los países angloparlantes. Entonces, eso también me dio diferentes perspectivas sobre cómo pues la educación se analiza desde perspectivas comparadas, cómo también, no sé, el personal docente interactúa de maneras distintas dependiendo del contexto. Y bueno, y eso me fue llevando por este camino. Y en mi trayectoria en UNESCO empecé a trabajar mucho el tema de educación, sexualidad y género, igualdad de género. Y Mm. eso yo creo que es el detonante que me lleva un poco a enfocar todo este trabajo en educación, pero con este enfoque de igualdad de género. Entonces, ¿por qué la red? O sea, creo que es el espacio más idóneo en México en el que uno podría estar. Es como la Claro. mezcla perfecta de educación, ¿no? Y participación de las mujeres desde este enfoque de equidad, de igualdad, de brindarnos oportunidades que durante décadas, siglos, ¿no? Se nos ha negado a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, sobre todo en un sector donde la mujer juega un rol clave en la transformación de las vidas de los estudiantes, ¿no? Entonces, eso, pues esencialmente eso. Oye, ¿y te diste cuenta a lo largo de tus trabajos, tu desarrollo profesional, que las mujeres tienen problemáticas o desafíos comunes en cualquier parte de los países latinoamericanos? O sea, tenemos los mismos desafíos en el caso de las maestras, en el caso de las niñas, sus aprendizajes, las jóvenes, etcétera. ¿Qué te diste cuenta? Porque dices, estuve mirando muchos sistemas educativos y ¿de qué te diste cuenta? Bueno, esto es un patrón generalizado a nivel global, pero sí me di cuenta que hay contextos en los que es muy severo, ¿no? Hay contextos en los que la mujer está totalmente invisibilizada, hay contextos en los que las mujeres se han organizado, han unido fuerzas y además, o sea, no fuerzas, tú sabes, no es un tema de resistencia física, no, es un tema de resistencia intelectual, donde las mujeres han luchado mucho por formarse, por ocupar espacios en el ámbito educativo. Y entonces, a mí, bueno, sí, tengo la fortuna de ser parte de una generación que prácticamente ya tenía el camino mucho más abierto que las generaciones pasadas, la generación de mi mamá, por ejemplo, ¿no? Que no es Ujú. una generación lejana a mí. Entonces yo creo que en el caso, por ejemplo, de México, de América Latina, tenemos casos muy puntuales donde las mujeres han ido adquiriendo mucha fuerza, pero siempre en colectivo. O sea, yo creo que donde más
fuerza o donde más incidencia logramos tener es cuando logramos como conectarnos, trabajar colectivamente y bueno, por eso la importancia de las comunidades, de las redes. Después, si me preguntas qué he visto en otros lugares del mundo, pues es muy alarmante, ¿no? Que hay contextos en los que las mujeres no cuentan, o sea, simplemente sistemas completamente patriarcales donde el hombre es el que toma todas las decisiones, las mujeres no tienen derecho a la educación y tenemos casos muy puntuales hoy en día, el día de hoy, en la actualidad, tenemos casos gravísimos donde la mujer pues no tiene el derecho ni a educarse, ni a ser quien es, ni a ser mujer. Entonces, Los creo que más tenemos. extremos que son Afganistán y Irán. Exacto. Afganistán, por ejemplo, muchos países, o sea, sí, por mencionar algunos, el Medio Oriente, ¿no? También por una cuestión religiosa, o sea, hay cuestiones religiosas y culturales que impiden que las mujeres puedan acceder a estos espacios, pero no solamente espacios educativos, sino espacios de participación, de Ujú. poder dar su opinión, levantar la voz cuando se les está cometiendo una injusticia o cuando incluso ellas ven una injusticia que no es directamente contra ellas, pues les es prácticamente imposible levantar la voz, ¿no? O sea, entonces, eh, depende, te digo, mucho del contexto, obviamente. Afganistán es uno de los casos más radicales que tenemos, pero no es el único. Claro. Ahí, Entonces, por ejemplo, y dices una cosa que me parece muy bella y que, con la cual coincido totalmente, que es que sí, que el espacio más seguro para las mujeres y el que les va a dar herramientas para crear su propia vida y su vida en libertad, pues es la escuela, ¿no? sí. Cómo la escuela hace la diferencia. Y ahí te pregunto si las mamás, la comunidad adulta que está cerca de las niñas, también en este trayecto que tú has analizado y visto, están también convencidas o no. Sí, mira, me gusta mucho esa pregunta, Sonia, porque justo ahora estoy trabajando mucho con poblaciones en situación de movilidad, ¿no? En este contexto de la educación en emergencias, o sea, imagínate, solamente el título, educación en emergencias. Ujú, ¿Y qué pasa con la educación en emergencias? Es que la escuela se vuelve el espacio más seguro, no solamente para la niñez y para los jóvenes, sino que también para la comunidad entera. Un ejemplo muy concreto de esto, por ejemplo, es que las escuelas, cuando hay algún desastre bueno, hay algún desastre por fenómenos naturales o cuando hay, bueno, las repercusiones del cambio climático, siempre las escuelas se utilizan como refugio. No que esté de acuerdo necesariamente con ese enfoque del uso de la escuela, ¿no? Porque la verdad que, bueno, hay mucha evidencia de que termina siendo más costoso que construir incluso un refugio. Pero el punto es lo que la escuela representa en este tipo de situaciones, cuando las personas son víctimas de violencia, cuando las personas son víctimas, ¿no? De estos fenómenos naturales que tienen que desplazarse por un tiempo determinado fuera de casa o tienen que estar, sí, un tiempo fuera, pues, ¿no? Para protegerse de las lluvias o de las inundaciones. La percepción que se tiene de la escuela como espacio seguro, más allá del tema de que la escuela sea como un espacio para la educación, eso se da casi por naturalmente. Los niños van a seguir ujú. estudiando o van a seguir, pero la percepción que tiene la sociedad de la escuela como este espacio seguro, como es el único espacio donde hoy en día puedo estar seguro, creo que es único. O sea, es algo que uno no entiende porque tal vez no ha estado en esa situación hasta que hablas con estas personas y te dicen, bueno, por lo menos está la escuela, ¿no? Entonces, la escuela es ese espacio de seguridad intelectual, de seguridad física, de seguridad psicosocial y psicoemocional que en muchísimos lugares no existe porque no hay escuelas. O sea, es un factor, es una situación que es muy interesante en nuestra región y que a veces yo creo que ni analizamos ni valoramos. O sea, es más allá el concepto de la escuela como espacio educativo, de conocimiento, es la escuela como ese espacio de seguridad, de cohesión, de que hay oportunidades, de que te vas a recuperar, de que la escuela siempre va a estar ahí para sacarte adelante, ¿no? Entonces, creo que eso le da mucho valor a la escuela en algunos contextos que van más allá de lo que uno está acostumbrado a entender como escuela. Y tendríamos que aprovechar este valor social que tenemos con respecto a la escuela.
para sacarle más provecho del que le estamos sacando, quizá, ¿no? No para que sea refugio, sino si todo el mundo, todas las personas tenemos en nuestra mente que la escuela es un espacio de esperanza, es un espacio de refugio, es un espacio de seguridad. Quizá estamos subvalorando el valor, o sea, lo que ya trae la sociedad y que tendríamos que seguir empujando para que ahí encuentren aprendizajes, encuentren otras maneras de relacionarse, etcétera. No sé, ¿cómo Sí. ves? De acuerdo, ¿no? Y sabes que creo que hay, bueno, un concepto que a mí me gusta mucho es ese de dignificar la escuela, pero desde todas sus aristas, porque al final la escuela la hace el director, ¿no? El liderazgo educativo, cómo se refuerza todo el talento a través del director, cómo cada docente también puede sentirse apoyado por la comunidad misma, por las familias, o sea, cómo todo se vuelve un engranaje que funciona armónicamente en la medida en que todo el mundo tiene el mismo entendimiento de la escuela como ese espacio seguro, ese espacio de transformación, es un espacio de salvación. Mira que ahora, bueno, ahora estamos, bueno, sabemos, ¿no? En el 2024, los últimos datos de UNICEF sobre la niñez migrante sola, no acompañada, registraron 3.100 casos, los registrados, ¿no? No sabemos cuántos niños más sin acompañamiento hay. Y algo bien interesante es que muchos de los niños que, bueno, en una muestra que donde pudieron como conversar con los niños lo que querían era llegar a una escuela. No entendemos muy bien porque no es que van a llegar a la escuela a estudiar, eso nos queda clarísimo, son niños que están en movilidad, entonces, o que están en tránsito, pero por alguna razón, la acogida de parte de los maestros, del personal docente, de la misma comunidad en la escuela, de cómo ellos pueden llegar incluso a comer, ¿no? Después de varios días sin haber comido. Y después la posibilidad de incluso ponerse a jugar o acceder a un libro o tocar algún material, sentarse en un pupitre, a ellos les da como les da mucha esperanza, les da la posibilidad de volver a reconstruir sus sueños y seguir adelante en el camino, en la trayectoria que llevan en ese momento. Entonces, yo creo que sí está muy subestimado el concepto de la escuela, pero yo creo que también nos hace falta mucha más evidencia, ¿sabes? Para demostrar como el rol clave que está jugando la escuela en estos contextos de crisis humanitaria. Y tú hablas de la educación en emergencia. Y te pregunto, ¿este aprendizaje de educación en emergencia es para prevenir o para saber qué hacer en el momento de una emergencia o qué hacer y cómo reconstruir después de la emergencia? O las tres cosas. Las tres, yo sí, definitivamente. Yo creo que ahora hay mucho más trabajo porque, bueno, como tú sabes, los movimientos migratorios cada vez se van a intensificar más. A pesar de las políticas restrictivas que hay en los países, ¿no? Cada vez son más restrictivas en los países en tránsito, bueno, en Estados Unidos ya sabemos lo que está pasando. Aún así, la migración va a continuar. Y yo creo que la educación en emergencias lo que permite es justamente prevenir algunas situaciones de riesgo a las que se van a enfrentar todas estas poblaciones, a dar respuesta a estas poblaciones cuando están en situación de movilidad y también, por ejemplo, a la acogida, por ejemplo, ahora que está habiendo muchas personas retornadas a sus países de origen o muchas personas que han sido víctimas de desplazamiento interno, pues lo que está pasando, gracias a la educación en emergencia, es que te permiten de vuelta como asimilarte a los sistemas, ¿no? No solamente al sistema educativo, pero al sistema de salud, con todos, con todas las barreras que implica, ¿no? Pero aún así creo que trabajar como de manera interseccional, coordinadamente con otras unidades a nivel estatal, está permitiendo dar respuestas distintas a las que se daban hace 15, 10 años, ¿no? El escenario es totalmente distinto. Y cuando dices yo trabajo en ese tema, exactamente qué haces, o sea, vas y echas choro mareadora y les dices, oigan, échenle ganas, o vas a las escuelas, o vas y hablas con directores, capacitas, ¿qué haces? Bueno, de manera muy puntual, a mí me toca a veces como levantar diagnósticos, o sea, me toca hacer como un análisis de cuáles son las razones por las que las personas se desplazan a nivel interno o externo, o sea, por qué deciden emigrar. Y también me toca comprender de una manera más humana, por decirlo de alguna forma,
porque las personas deciden retornar. Es un retorno voluntario, es un retorno forzoso y de manera como muy específica, a mí me ha tocado hacer mucho trabajo en nivelación. Algo que hemos notado en la educación es que las trayectorias educativas de la niñez y las adolescencias migrantes se ven truncadas. Sí. Obviamente, ¿no? Por 3 años, 5 años nos han tocado ver niños que tuvieron que dejar la escuela, ¿no? Desde los 5 o 6 años y cuando regresan a su país de origen o logran regularizar su estatus migratorio en el país de acogida o de llegada, tienen sus papeles y quieren reincorporarse a los sistemas, a todos, al educativo, al de salud y todo, y notan un desfase muy radical. Entonces, a mí lo que me ha tocado hacer de manera muy puntual es trabajar en temas de nivelación, lo que se llama educación acelerada, o sea, como lograr acotar un poquito más su nivelación escolar para que, por ejemplo, una niña de 16 años, que me ha tocado ver un montón de adolescentes ahora, ¿no? 14, entre 14 y 17 años, que regresan a su país de origen y los ponen a estudiar con niños de quinto grado. Imagínate tú, de por sí, o sea, han perdido su identidad, no conectan con el país de origen. Muchos de ellos ni siquiera hablan el castellano, el español, ¿no? Aprendieron a hablar en inglés, por ejemplo. Entonces Ujú. hablan el español que hablaban en casa, entonces es como muy básico, o sea, apenas si se van a entender. Imagínate llegar y que te pongan en quinto grado, con un nivel de desarrollo, o sea, entonces lo que hacemos es tratar de nivelarlos para que puedan alcanzar o recuperarse en su trayectoria educativa y puedan salir adelante, ¿no? En el caso ideal, pues. Porque además creo que los países están poco preparados para tener escuelas especiales o específicas para esto. Es decir, para los retornados, para los niños migrantes, para todo este grupo de personas que no viven necesariamente en un espacio y no está de manera regular o ha estado de manera regular. Tenemos sistemas educativos como muy restrictivos. En el caso de México, te pregunto si es así en otros países, que a los 6 años cumplidos entras a la primaria o al preescolar, o y a los 7 no sé qué, y a los 8 no sé qué, etcétera. Cuando te desfasas por eso, porque te fuiste, porque regresaste, por lo que sea, como que ya no encuentras un espacio en el sistema educativo, ¿cierto? Totalmente, y Sonia, tocas un punto bien importante acá, porque cuando los adolescentes y los niños regresan a sus países de origen o emigran a otro país y no logran incorporarse al sistema educativo de manera inmediata, esos niños no cuentan. Es lo que en este sector llamamos mucho como son poblaciones invisibles. Si tú no estás captado en el sistema educativo, en automático te vuelves invisible para el Estado. Y no, yo no digo que se haga de manera intencional, pero es la falta de capacidad también a nivel estatal, lo que tú decías, ¿no? No hay suficiente personal. También tenemos que pensar que mucho el desplazamiento interno se da muy hacia las fronteras, donde la verdad que la infraestructura médica, la infraestructura educativa es mínima, si es que llega a existir. Entonces son niños que por no estar incorporados en el sistema no cuentan, o sea, como que se perdió su registro. Entonces Ujú. yo creo que la gravedad acá es eso, es volver a, o sea, yo creo que lo urgente acá es volver a darles visibilidad a esos niños. Y yo sí creo que se requieren de programas específicos de parte del Estado para estas poblaciones, o sea, entender la caracterización que tienen, entender de dónde vienen, por qué vienen, qué sienten, o sea, literalmente entender con quién estamos hablando. Es un individuo con una... voy a hacer referencia a algo que me dijeron hace poco en El Salvador, es un individuo con una historia sagrada, ¿no? O sea, cada individuo tiene una historia sagrada y la verdad es que es muy difícil a veces como conectar con eso y eso, la invisibilidad de estas personas es lo que hace tan grave la situación de, sí, de las personas desplazadas o en situación de movilidad. Y que además, porque quizá una de las partes más de parte de los sistemas educativos formales es el no reconocimiento que tenemos este problema de migración y de movilidad y que cada vez se va a incrementar más, ¿cierto? Exactamente, sí, sí, sí. Lo que pasa es que para muchos estados el tema del desplazamiento o de la migración es reconocer que hay un problema interno. Y reconocer que hay un problema interno es que reconoces que no es solo un problema, o sea, es multifactorial. Exacto. Eh,
tenemos que saber que la migración se da por violencia, o sea, por violencia, bueno, lo sabemos, ¿no? Hay mucha violencia por el crimen organizado, por grupos delictivos, pero también hay mucha violencia basada en género que obliga a las mujeres y también a hombres y a niños y a niñas a salir de sus comunidades. Y, por Ujú, ejemplo, ese tipo de violencia está también muy invisibilizada en la región. O sea, no se habla de que haya fenómenos migratorios por violencia basada en género. Se ujú. habla de que hay fenómenos migratorios por una necesidad económica o por reunificación familiar o por mejores oportunidades, pero jamás se reconoce que hay un problema interno estructural que requiere una solución desde diversos ámbitos. Entonces, creo que ahí es donde se vuelve muy complicado que se reconozca desde el Estado, y no digo el Estado mexicano, pues digo realmente de los estados a nivel global, que reconozcan que hay un problema interno que está generando esta fuga de personas o estos grandes éxodos de personas como nunca antes se había visto en la historia. Claro. Oye, Mariana, pues ha sido un gusto absolutamente y un placer platicar contigo, conversar sobre quién eres, porque este podcast, el podcast Mujeres de 10 en Educación, es el podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación y es para saber quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestros intereses y ha sido un gusto poder hacerlo contigo. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí, por haber participado y pues nada, muy agradecida por eso. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.